Hola mis amigos, bienvenidos. Muchas gracias por estar siempre tan fieles. Los invito para que compartamos este video y nos quedemos hasta el final. Quiero explicarles cuáles son las consecuencias civiles, penales y administrativas por el hecho de urbanizar o construir sin licencia. O sea, ya no estoy hablando solamente del derecho policivo y administrativo, sino que hay otras consecuencias. Y ojo con esto, quiero contarles que incluso las personas que construyen con deficiencias constructivas pueden responder penalmente. O las que construyen en contravía de los planos de construcción o incluso sin licencia de construcción. Entonces, ustedes saben que hay unas sanciones que establece la actual ley 1801 del 2016, que fue modificada por el decreto 768 del 2025. Estas sanciones o estos comportamientos que están regulados por el artículo 135, pues establecen unas sanciones pecuniarias, establecen unas sanciones con órdenes de demolición, restablecer las cosas al estado normal que se encontraban. Digamos que esas son las sanciones administrativas y policivas normales, que también pueden ser objeto de control por parte del contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa cuando se construye y hay deficiencias constructivas que pueden llegar, por ejemplo, al colapso de una vivienda? El caso del edificio Space en Medellín, que puede conllevar al homicidio de los habitantes, que fallezcan personas o se les cree lesiones personales porque la construcción no cumplía con las normas que debía cumplir. Y resulta que al colapsar una construcción o parte de la construcción se le genera un daño. Pues resulta que aquí tanto el constructor responsable, los ingenieros que participan en la construcción, las personas que tenían que velar para que la construcción cumpliera con las normas establecidas en los planes de construcción, en las licencias de construcción, con las especificaciones técnicas y no lo hicieron, pueden responder por delitos como homicidio, claro, de carácter culposo, porque ellos no tenían la intención de hacerle daño a la persona que estuviera habitando o estuviera en el inmueble. Pero es un homicidio con pena de prisión si la persona llegase a fallecer. O unas lesiones de carácter culposo, unas lesiones personales. Entonces, ojo con eso. Entonces toca velar porque las construcciones cumplan con las normas. Claro que también hay una responsabilidad civil, no solamente con las posibles víctimas en un colapso de una vivienda, sino también hay responsabilidades civiles cuando yo construyo sin licencia o contraviniendo la licencia y genero daño a otros inmuebles. Entonces podría hablar de una responsabilidad civil extracontractual. Pero además quiero hablarles de un delito que trae el Código Penal, que es urbanización ilegal. Y quiero que lo anoten ustedes, el artículo 318 del Código Penal. ¿Y por qué les hablo de este tema? Porque en alguna oportunidad estuve representando a alguien dentro de un proceso, entre una de las audiencias policivas que trata el artículo 223 de la ley 1801. Solamente es una audiencia, aunque se suspenda varias veces, con el procedimiento que ya les he explicado en otros videos. Y resulta que cuando se tomó decisión, el inspector de policía no solamente impuso la sanción, sino compulsó copias ante la fiscalía. ¿Y por qué compulsó copias? Pues porque el artículo 318 del Código Penal, o sea, el delito de urbanización ilegal, dice que, ojo, que el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles o construcción, y ojo con esto, o construcción, incurrirá en este delito. Y tiene una pena de prisión de 48 a 126 meses de prisión. Y unas sanciones hasta de 50,000 salarios mensuales vigentes. Entonces tengan en cuenta esto. Pero adicionalmente, también pueden responder penalmente cuando el que cometa la conducta sea una persona jurídica, entonces el representante legal y su junta directiva, si conocieron y permitieron esta conducta. Agravada si son en terrenos que hacen parte de la estructura ecológica o amenaza en ruina,
pues se agrava el delito. Entonces tengan en cuenta estas circunstancias porque no solamente construir sin licencia o contraviniendo las licencias acarrea sanciones de tipo administrativo, sino que también puede acarrear sanciones de tipo penal. Y claro que sí, el delito permite incluso al que construya, al que patrocine, al que facilite, al que tolere. Entonces, es de tenerlo en cuenta porque muchas personas están acostumbradas y hago este video porque en un sector de Bogotá conocí por allá en una localidad que hay un constructor que viene adelantando construcciones y entonces el señor que hace compra terrenos y estos terrenos o compra casas, las demuele, las construye y el señor lo que hace es con la misma valla de la licencia de construcción entonces va y la pega en una casa diferente que en sí ya podríamos hablar de una falsedad porque está utilizando un documento que no le corresponde como sería o el acto administrativo como sería una licencia de otro inmueble y entonces este señor lo que hace es construir, pero también lo tolera la policía lastimosamente. En la viña del señor hay de todo, pero la policía tolera estas conductas. El señor se apoderó de gran parte del barrio y llega y coge los inmuebles, saca como 4 viviendas, no les respetan ninguna normas urbanísticas, no hay aislamiento posterior, no hay nada, saca 4 viviendas, no tienen el mínimo de dimensiones y resulta que vende cada vivienda de manera individual, pero no cumple con las normas urbanísticas. Entonces, este señor, ojo, no solamente con las acciones policivas, sino que también puede tener consecuencias penales. Pero el funcionario público que omita su deber o que tome una decisión contraria puede estar incurso en el delito de prevaricato. El policía que también omitió, como el inspector de policía que pueda tomar una decisión contraria a derecho o facilite o tolere, también puede responder penalmente por esta clase de delitos como prevaricato por omisión, pero disciplinariamente también puede responder. Entonces, por ejemplo, en este caso, que sucede en un sector de Bogotá, se encuentra esta situación, pero en cualquier municipio del país lo puede hacer. Entonces, quería explicarles, no solamente desde el punto de vista del derecho policivo, porque recordemos que los inspectores de policía tienen 2 funciones principales. Una, ejercen inspección, vigilancia y control en el tema de urbanismo. La otra función es que tienen funciones de carácter jurisdiccional. Recordemos que hay funcionarios administrativos que actúan como jueces de la República, entre estos los superintendentes, los comisarios y los inspectores de policía cuando dirimen el conflicto entre 2 terceros, o sea, por ejemplo, en un tema de perturbación a la posesión y a la tenencia, o en estos temas que están dirimiendo el conflicto, sus decisiones son de carácter jurisdiccional. Pero estas decisiones en las cuales se ejercen inspección, vigilancia y control y que son actos administrativos, donde imponen sanciones, donde imponen multas, entonces están cumpliendo con ese deber legal y constitucional. Y si no lo hacen, y si omiten su deber, pues cometen un delito, que puede irse hasta la jurisdicción penal, como también disciplinaria. Pero sobre todo quería llamarle la atención a las personas que construyen con esas deficiencias constructivas, que no tienen cuidado con los materiales, con la resistencia al inmueble, como el edificio Space en Medellín. Allí salieron condenadas en primera y segunda instancia personas como los arquitectos e ingenieros que no tuvieron en cuenta el respeto por las normas que debían darle resistencia a esta clase de inmuebles y colapsó este inmueble, no respetaron y esto sucede en gran parte de Colombia. Entonces, ojo con eso al momento de construir porque nosotros creemos que se construye ilegalmente o se construye en contra de las normas y no va a pasar nada. Sí, hasta pena de prisión hay. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en el próximo video. A compartirlo, compartamos el video en todas nuestras redes. Chao, el Señor los bendiga siempre y los espero en una próxima oportunidad. Dios los guarde.